Ella es paleógrafa y entre sus publicaciones está La Inquisición, indígenas en la Inquisición Apostólica de Fray Juan de Zumárraga, de 1539 a 1547. Entre las líneas de investigación en las que se especializa está el siglo XVI y siglo XVI o siglo XVII, siglo XVI y también siglo XX, Inquisición y el tema de la vida cotidiana. Pues le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la doctora María Elvira Buelna Serrano. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues esperemos que les guste la conferencia, ¿no? Gracias a todos, a Martín, a Guadalupe por todo el trabajo, Sandra por todo el trabajo que implica la organización de este tipo de coloquios. Entonces, pues gracias a todos. Pues miren, yo elegí este tema de la imprenta al internet precisamente porque me parece que realmente hubo dos instrumentos o dos revoluciones, podemos decir, en la comunicación y en el conocimiento, o sea, dos instrumentos y dos inventos que cambiaron el mundo. Entonces, creo que son dos inventos extraordinarios que uno dio como origen a lo que llamamos modernidad y el otro que dio origen a lo que hemos llamado posmodernidad, que todavía no sabemos si así se llamará y así quedará ese nombre o es otra cosa, ¿no? Entonces estos dos inventos precisamente como hacen lo que hicieron estos dos inventos es la posibilidad de difundir el conocimiento a muchísima más gente de la que antes se podía difundir un conocimiento especializado, digamos, y un conocimiento basado en la razón o científico o lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que los dos han cambiado el mundo, estos dos que son la imprenta y el internet, desde luego, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la imprenta y por eso se le da tanto valor al invento de Gutenberg, pues, que desde luego que había antecedentes y que también había los tipos para poder imprimir imágenes y desde luego que viene desde China, pero nunca se había hecho un invento que realmente se generalizara y que generalizara la impresión de libros, que desde luego que antes era, pero muy, muy complicado elaborarlos, muy tardado hacerlos, estaba controlado por el monopolio de unos conventos y que finalmente eran los que se dedicaban a hacer los libros, y unos libros bellísimos, o sea, nadie dice que no fueran maravillosos, ¿no? Pero la verdad, desde luego artesanales, y entonces eso daba esa posibilidad de cuidar todas las letras, los grabados, todo, bueno, hermosísimo. Y después, pues igualito nos pasa después con que ya con la difusión de los libros, bueno, ya no se cuidan todas esas cosas, pero se venden, y entonces también genera todo un mercado y todo un comercio de libros que también hace posible que se generalice, y desde luego que la mayoría de la gente, igual que en la Edad Media, no sabía leer y escribir, pero después de la Revolución Francesa, y bueno, desde antes en Inglaterra, se empieza a ver, bueno, cómo todo el mundo va a empezar a leer y escribir, ¿no? Cómo enseñamos y cómo los niños van a aprender a leer y escribir para que usen este conocimiento y puedan acceder a los libros, y entonces se generaliza muchísimo el conocimiento. Entonces, bueno, yo traté de hacer como que un recorrido de cómo se difundía el conocimiento antes de la imprenta y cómo después de la imprenta, que es realmente toda una revolución, pues se generaliza este conocimiento. Entonces, bueno, en la Edad Media tenemos desde la Baja Edad Media de que pues mucho del conocimiento que existía y que tratan de difundir los que lo tienen es a través de relieves, a través de la piedra, a través de lo que se usa, y bueno, tenemos estos que van desde el siglo X, IX, etcétera, y que se empiezan a difundir, pero después la pintura va a ser
el medio principal, ¿no? Y como ven, marca toda una ideología que finalmente es lo que tratan de difundir los curas y que van a estar presentes, pero también que nos demuestra lo que la nobleza y los que pueden mandar a hacer pinturas quieren que se conozca y quieren que se sepa. Entonces, desde luego, los temas religiosos son preponderantes y entonces vamos a encontrar muchísimas pinturas de muchísimas calidades en toda Europa, en América, en todas partes, y desde luego los temas bíblicos son fundamentales, ¿no? Y después, aquí como vimos, pues era la tentación de Jesucristo en el desierto, acá la resurrección de Lázaro. Y después, bueno, pues también tenemos los santos, que son otro tema recurrente y que también están haciendo siempre alusión a cómo estaban los santos, qué hicieron los santos, etcétera. Este es de San Jorge, esta es de Santa Catalina, que siempre es un tema recurrente de que la torturaron y que la pusieron en la rueda y etcétera, etcétera, y es un tema muy recurrente que se encuentran en las pinturas de la Edad Media, el nacimiento de Cristo y la adoración de los reyes, y el tema del infierno, desde luego. Entonces este es un tema absolutamente pues tratado por todos los grandes pintores, porque realmente tienen, pero unas pinturas magníficas. Bueno, el problema es que nos podemos pasar viendo esto, porque son realmente extraordinarias las pinturas y demás, ¿no? Otra vez Santa Catalina, hay estos temas que son espantosos, pero que también son otros que les encanta, de veras que tenían un gusto por la muerte, son como ahorita se me fue la palabra exactamente, necrófilos, exactamente así es. La justicia de Otón también es otra cosa espantosa, ¿no? Entonces, que sacan en las fiestas, el juicio final. Esta pintura me parece fabulosa y además lo más interesante es que yo una vez me encontré que vendían un postercito afuera del Metro San Lázaro que reproducía un poco esto, ¿no? La entrada al cielo y demás. Yo decía, pero si es de este hombre del siglo XV, ¿no? Hans Menting. Entonces, bueno, otra vez estamos con Santa Catalina y bueno, ya también vienen otras, el martirio de Santa Úrsula, que esa era una inglesa, que después el papá y que se fue, que regrese y que los matan con el obispo y con todo mundo, igual Santa Úrsula es otro tema recurrente, la procesión de la Vera Cruz, pero eso ya a finales del siglo XV, y bueno, como todos sabemos, creo que todo el mundo vio el nombre de la rosa, entonces pues nada más les puse aquí para rememorar los copistas cómo funcionaban y cómo funcionaban este tipo de conventos, y desde luego con sus grandes bibliotecas hermosísimas, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí ya les puse pues unos manuscritos que realmente son unas obras de arte, ¿no? Porque las pinturas, los detalles y hasta la letra, bueno, son maravillosos. Entonces aquí está también este es el de los Decretalia, los secretos que hizo Gregorio VII, que ya ven que hace como una revolución un poco dentro de la iglesia y que a partir de ahí, bueno, ya se genera otro nuevo como periodo que se llama la Alta Edad Media, a partir del 13, y bueno, el tipo de letras que había, y la reproducción, y miren qué belleza, o sea, realmente son preciosas las imágenes. Entonces, el problema es que nos podemos tardar muchísimo en revisar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ya, y este tipo, les encanta, lo del infierno les fascina, pues, estos de los caballeros son preciosos, también hermosísimos. Y una cosa que me parece muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues la mayoría de nosotros estamos dedicados a la academia, ¿no? O sea, imagínense cómo se daban las clases. Bueno, se fundan las universidades en el siglo XIII, entonces los que son los catedráticos famosos, ¿no? Entonces el catedrático se sube a su cátedra, que es la silla esa alta y que está viendo a todos los demás, y entonces los demás pues toman apuntes, porque el que tiene el libro es el catedrático, ¿no? Y entonces pues ahí, ¿y quién entendió? Pues quién sabe, ¿verdad? Y pues lo que pudiste tomar, pues qué bueno. Y por eso también como que se reunían los
los que estudiaban, que muchas veces eran clérigos, estaban estudiando teología, los que llegaban a las universidades, o por ejemplo Loyola, que mandó a los muchachos para que se formaran a la Universidad de París, etcétera. Entonces pues ya hacían grupos para poder ver, ¿y qué entendiste? Yo creo que así se reunían. No, pues dijo, ¿quién sabe qué? ¿No? Aquí también está el otro catedrático de la Universidad de París. Y bueno, desde luego la imprenta, que también llega a México, que el invento de la imprenta, desde luego con Gutenberg. Lo que pasa es que ahí ya le puse la imprenta en México, pero bueno, esta es la revolución de la imprenta, los tipos que se van cambiando dentro de la imprenta, la formación al revés, cómo se forman los libros, etcétera, y que bueno, también el alfabeto que desarrollaron los indoeuropeos del lado de Occidente, te permite cambiar los tipos, porque afortunadamente tienes pues un máximo de 33 letras, que las combinas, lo que separas con las vocales, las combinas con las consonantes, y puedes formar miles de palabras, ¿no? Y esa es la diferencia con la imprenta china, que finalmente, como es ideográfica, pues tienes que reproducir 700, 1000 caracteres. En cambio aquí, pues con 33 a lo máximo ya te da para poder hacer los libros. Desde luego que es un trabajal, y desde luego que se pasaban trabajando días, y claro que Gutenberg se tardó más de 10 años en poder sacar la Biblia. Entonces, bueno, ¿cómo eran los talleres de la imprenta? Acá estaba el formador. Ay, me dijeron que aquí atrás, ¿verdad? El formador de los tipos, el impresor y el encuadernador. Entonces, bueno, en México llega realmente muy pronto la imprenta, porque la trae Zumárraga en 39. Yo creo que a lo mejor de esto, Luisa creo que iba a hablar sobre la imprenta en México, entonces creo que ya sería muy redundante repetir pues lo que ya mucha gente sabe, ¿no? Y cómo estaba asociado a Jacobo Kronberger. Incluso las primeras impresiones de la doctrina cristiana de Zumárraga salen así: casa de Juan Kronberger, que era el hijo de Jacobo Kronberger, que se había formado en Nuremberg con un aprendiz de Gutenberg. Entonces, claro que ya era la tercera generación, pero en 39 trae Zumárraga la imprenta acá, y bueno, desde luego Gutenberg fue en el 44, después pues ya la otra generación de los aprendices empieza a poner las imprentas, empiezan a tener un mercado, se van a Padua, empiezan a controlar mercados. Estos Kronberger de Nuremberg, muchos se fueron a Nuremberg, se van a Sevilla, y entonces aquí de ahí sale Juan Pablos, que Kronberger se lo había llevado de Padua, Juan Paoli a Sevilla, y de ahí ya llegó para acá con Zumárraga. Entonces, bueno, esta es lo primero que imprimen, después un conjunto y una compilación de ordenanzas que hace el primer virrey de la Nueva España, el otro que es sobre las plantas, que desde luego que también ponen las plantas de aquí, la naturaleza, los animales, todo, ¿no? Y bueno, regresando a España, nada más era como referencia. Entonces, regresando a España, pues estas son las cosas que se imprimen en el 16, ¿no? El poema del mío Cid, las novelas de caballería que les encantaban, y entonces hay como un conjunto de libros para diversiones que además la gente, aunque no supiera leer y escribir, conocía. ¿Por qué? Pues se pueden imaginar allá, o sea, ¿por qué Bernal Díaz del Castillo conocía a Amadís de Gaula? Porque hace una referencia precisa en su historia de la Nueva España, ¿no? Bueno, y seguramente Bernal sí sabía leer y escribir, pero los otros también tenían estos referentes, porque los que sabían leer les leían a los que no sabían. Entonces, bueno, de esta manera se iba generalizando también con los libros que podían comprar, el conocimiento que podían adquirir, y estas cosas les encantaban. Me pareció sensacional, ¿no? La espantosa y maravillosa vida de Roberto el Diablo, llamado así porque le decían que el hijo del diablo, pero que transformó su vida y después fue santísimo, ¿no? Entonces, estas cosas que les encantaban también a él. Y que así, bueno, esta es otra forma de difundir el conocimiento, ¿no? O sea, la vida ejemplar de los santos, etcétera, que desde luego que la Iglesia pues también quería Lazarillo de Tormes, de otros caballeros, el Quijote, y
después dentro de la Erasmo de Rotterdam, que también fue sensacional y que fue como el bestseller en el 16, ¿no? Y después la difusión del conocimiento, pues, y la difusión del conocimiento, pues como ven, esto es muy interesante porque entonces empieza a ver libros de cómo es la Tierra, se reproduce a Ptolomeo, de las copias que se tenían, se empieza a publicar a Ptolomeo y cómo describe España, las medidas romanas para hacer capiteles, la restauración, estos Aristóteles, desde luego, Platón, etcétera, pero también los libros religiosos, que estos desde luego que tienen una difusión enorme y en España, y que además empiezan a prohibir los libros desde 1557 con los libros prohibidos, y entonces lo que sí va a tener muchísima difusión son todos los ejercicios espirituales, las oraciones, y cómo debe ser un buen cristiano, y cómo debe ser un buen santo, y desde luego las penas del infierno, si no te confiesas te vas a ir al infierno. Entonces, desde luego que están las reproducciones, los pecados capitales, cómo el diablo tienta a las personas y hasta consagra el sagrado matrimonio, ¿no? Pero cuando es por avaricia, pues evidentemente es demoníaco, ¿no? Que apareció en el Paraíso Perdido de Milton es extraordinaria porque están los 7 pecados capitales y el demonio ahí, los diferentes demonios y demás. Y entonces, bueno, pues como toda esta literatura de ejercicios de vida espiritual, pero en medio está el avance de la ciencia, ¿no? Y que cómo se imprime Copérnico, desde luego en España empiezan a quedar prohibidos, estos libros. Copérnico, Newton, Descartes, Bacon y los famosísimos ilustrados, Montesquieu, Rousseau, etcétera, la enciclopedia de Director, en España prohibidísimos. Desde luego que había un mercado negro de libros. Entonces así también había su fayuca de libros igual que. Entonces ya. Y bueno, y ya desde finales desde el 18 y realmente desde el 17, principalmente en Inglaterra, hay un interés muy grande por hacer historias nacionales y empiezan a hacerse historias nacionales, aunque por ejemplo esta historia de Britania en realidad retoma las leyendas que eran sobre el rey Arturo, como si ese fuera el origen de la Gran Bretaña. Entonces también por eso es interesante la historia de la unificación de la Gran Bretaña y desde luego los grandes historiadores que hacen historia nacional, ¿no? Michelet, Vicente Riva Palacio en México, el Francisco Pi y Margali y el hijo que hacen la historia de España, pero también hay este tipo de libros, ¿no? Compendio de las principales reglas del baile, ¿no? Entonces, y esta difusión pues da origen a los periódicos, y los periódicos empiezan a existir también en Inglaterra, y fue el primer periódico a principios del siglo XVIII, y después los periódicos en Estados Unidos, los periódicos ya en Francia, y desde luego en México, ¿no? El siglo XIX, que también había otro en Francia que se llamaba el siglo XIX, el fandanguero, que es el que hace Venegas, después el Imparcial, que desde el Porfiriato sale, y aquí está el atentado contra don Porfirio, y bueno, estos periódicos dieron origen a novelas que son clásicas en la actualidad, porque para que les compraran el periódico no había anuncios todavía, entonces empiezan a editar novelas que son las famosas novelas por entregas. Entonces todos estos autores de eso vivían, entonces claro que se dedicaban a escribir todo el día porque eran como las telenovelas después fueron, ¿no? O sea, tenías que estar entregando para que saliera la novela semanal y que pudieran, y así se construyeron las grandes novelas. Todas estas novelas son de novelas de entregas, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, bueno, Crimen y Castigo, creo que también fue Ana Karenina de Tolstoy, Arthur Conan Doyle, que ya ven que el principal fue Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle,
pero bueno, no encontré uno bonito de Sherlock Holmes. Después Los Miserables de Víctor Hugo, Julio Verne, esta sí no fue novela de entrega, pero el Frankenstein famoso, y Stevenson, que también son ya los grandes novelistas, Oliver Twist de Dickens, que ese sí fue de entregas, etcétera. Y bueno, ya el cambio, o sea, todo esto, como que la letra escrita fue fundamental en la difusión del conocimiento. Pero después empiezan como que estos medios audiovisuales. Entonces los medios que al principio por ejemplo, pues es visual, desde luego que ya está la fotografía, ellos desarrollan el cinematógrafo, hasta después pudieron unir sonido e imagen, hasta ya los 30, pero bueno, pues todo esto es lo que va cambiando el mundo, ¿no? Después el audio con el radio, los antiguos radios, las televisiones que ya surgen a partir de los 40, y bueno, llegamos a la revolución informática que significa el Internet, ¿no? Entonces, en realidad el Internet es otra revolución, es como la imprenta. Realmente, desde luego que hay avances antes que permiten que se desarrolle esto, pero el Internet es realmente… La difusión del conocimiento es instantánea, la posibilidad de comunicarse con las personas. Creo que aquí todos vivimos la época de las cartas y cómo se tardaban por lo menos una semana en llegar una carta aquí a Guadalajara o a lo mejor al Estado de México, ¿no? Y después, pues entre más lejos, pues más se tardaba. Y si era en avión, pues se tardaba menos. Y si era en el tren o en barco, y todo dependía de ver cómo podía llegar la carta, ¿no? Entonces, a veces meses. Entonces, claro que uno contaba a las personas cómo se sentía, pues después de 3 meses o 4 meses, ya se sentía de otra manera, ¿no? Entonces, pero pues ahora es instantánea, entonces tienen todo tipo de información en el Internet, pero también información científica, información de científica, digamos, de cómo se va transmitiendo el conocimiento hasta para educar, para enseñar, para todo. Porque es interesante que es como si la imprenta rompió el monopolio del saber que tenían los conventos y la generalizó, y ahora también en la ciencia rompe monopolios de quienes manejan revistas o las editoriales o las grandes editoriales, y entonces le da voz a todo mundo. Y claro que hay de todo tipo de opiniones, de todo tipo de voces, de todo tipo de conocimientos que son, pues que no tienen nada que ver con la ciencia ni con la razón, de todo. Político, también los monopolios políticos, pero le da voz a todo mundo a través de estos inventos sensacionales, ¿no? Y cómo conectan al mundo y cómo lo globaliza. Entonces, bueno, como todos saben, pueden acceder a lo que quieran en Internet, pues. Pueden acceder a cursos, pueden acceder a historia, pueden acceder a las imágenes que se crean los políticos, pueden acceder a todo tipo de opiniones, a cantantes, a reproducciones de películas, de diversión, de todo lo que se les ocurra. Entonces, a clases de matemáticas, o sea, cómo también se utilizan para otro tipo de conocimientos y de difusión del conocimiento, ¿no? O y los chavos lo pueden utilizar, clases de acordeón o clases de guitarra, clases de baile, cómo bailan estos, las clases de guitarra, los chavos cómo utilizan sus Facebook, ¿no? Entonces, antes que se tardaban 1000 años en poder ver al chavo y poderle decir esto, o chavos que los utilizan, pues como ellos son, o sea, todo lo que ustedes ven en un Facebook de un chavo, es realmente les está reflejando cómo es ese chavo. Bueno, también de las gentes grandes, no crean que nada más de los chavos. Entonces, las campañas políticas de Trump, las de Clinton, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, o sea, si yo busco sobre los celtas, me puedo encontrar hasta los cuentos de hadas celtas, me puedo encontrar cualquier cosa, puedo comprar el libro en Amazon y me lo mandan, puedo ver al Jules Michelet, que la verdad cuesta mucho trabajo, es, por ejemplo, un proceso que transcribió Michelet sobre el proceso de los templarios, pues,
Entonces, o sea, tener acceso sin tener que ir a París a buscar a Michelet y a buscar dónde está el documento y todo lo demás, pues es sensacional, francamente, ¿no? Desde luego que puedo tener acceso a estas fotografías, cosas que me hubiera costado muchísimo trabajo si no fuera por el internet, ¿no? Y bueno, pues realmente creo que estamos ante dos revoluciones que tienen una dimensión enorme, que transformaron el mundo realmente. Entonces, bueno, pues a pesar de que, pues nada más así ya acabé la conferencia. Bueno, pues cedemos un espacio para